Hola, ¿cómo están? Este es el podcast electoral del Líbero en este día lunes 2 de noviembre de 2020 y en una jornada que estamos haciendo como velando las armas previo a la elección de Estados Unidos de mañana. Por supuesto que es un tema en el que uno tiene que tener un ojo puesto indudablemente, y ya han pasado 8 días además desde nuestro plebiscito del 25 de octubre, que por supuesto ha dado mucho que hablar en todos estos días. Y por supuesto nosotros, como siempre, lo analizamos con nuestros especialistas, Pepe Out y Darío Paya. ¿Cómo están, Pepe, Darío? Pueblo de Chile, no, muy bien. Bien, bien, hola. Bien. Hoy día mejor que el lunes pasado, pero siempre bien. y con una cierta barbita incipiente, veo, ¿no? Sí, no me voy a afeitar hasta el final de la convención constitucional, que estimo que va a ser como el año 2027. Del ciclo democrático. En 2027 por ahí me afeito. Si va a ser, claro, si va a ser como una especie de manda, cuidado, va a tener una barba tipo de los literatos rusos, digamos. O bíblica, sí, ¿eh? A lo Bíblica, Tipo ex director de la ANI. Claro, exactamente. Director, ¿Te acuerdas? Que claro, usaba una barba como rusa. Oye, bueno, vamos a lo nuestro. Lo primero que... Propia de terrorista islámico. También podría ser dicho de esa manera. Oye, quiero dejar los Estados Unidos para unos minutos finales, pero quiero partir con lo nuestro, con el post-plebiscito y el inicio de este proceso de convención constitucional, digamos, que caminamos hacia la elección del 11 de abril. Y yo quiero llevarlos directamente, yo creo que se ha hablado mucho ya de qué fue lo que pasó, pero lo que viene es la convención. Y en los últimos días lo que se ha estado debatiendo es respecto de, por ejemplo, el tema de los cupos reservados para pueblos originarios. Quiero partir por ese punto específico desde el punto de vista electoral, porque se supone que el acuerdo del 15 de noviembre hablaba que iban a haber 155 convencionales electos, el sistema parecido idéntico, digamos, al de la Cámara de Diputados, pero luego se habló de los escaños reservados para pueblos originarios, y todo indica que no serían descontados los cupos, que se habla que hoy día son 23, de los 155, sino que serían agregados a los 155, y eso tendría un efecto electoral, pero quizás también político, ¿no? ¿Cómo lo ven, Pepe? O sea, yo creo que están completamente equivocados los que hacen cálculos electorales o cálculos políticos a partir de la representación de los pueblos originarios. Yo leía un tuit de Pedro Araya, que más o menos contaba para su bloque a todos los representantes de pueblos originarios elegidos con escaños reservados. Y francamente, basta ver el resultado de Colchane para darse cuenta que los pueblos originarios se comportan de manera muy distinta en función de las distintas temáticas. Y pensar, es obvio que los pueblos originarios se van a comportar del mismo modo para sus intereses y para su tema, pero se van a comportar de manera muy diversa en el resto de los temas. Te pongo un ejemplo, la paridad, la igualdad de género, no es algo constitutivo propiamente de la cultura mapuche, el aborto, por ejemplo, tampoco es algo propio de la cultura, en fin, y yo creo que están haciendo un cálculo completamente errado. El tema de los pueblos originarios y su representación en la instancia constituyente no admite cálculos electorales espurios, lo que tiene que ver más bien con la legitimidad y la posibilidad de contestación más tarde de una constitución que no los considere en su representación. Estaba la ambigüedad porque se afirman las dos cosas en el proyecto, en la ley que se aprobó, que habrá escaños reservados, y estaba la ambigüedad si esos escaños iban a ser adicionales o iban a ser restados a determinados distritos sin saber a cuáles distritos, y de qué manera se iban a elegir, si en un distrito único, si por cada pueblo, en fin.
Yo creo que ese fue un déficit obvio de diciembre pasado. ¿Ah? No se logró llegar a acuerdo a ese respecto, se logró llegar a acuerdo en materia de la paridad de género, no se llegó a acuerdo sino en titulares en esto, y por eso, claro, ahora después de la elección todos empiezan a hacer cálculos y en función de los cálculos empiezan a desarrollar tal o cual tesis. Yo lo que espero es que no se imponga ninguna, que haya algo a medio camino, eh, porque el maximalismo podría dejarnos con un factor de ilegitimidad que después nos pesaría si no tenemos escaños reservados. Darío, ¿cuál es tu posición sobre este tema? Bueno, lo primero que hay que notar es que desde la perspectiva de la legitimidad y la seriedad del proceso, ya es muy raro y ya es algo que hay que explicarle a la gente el por qué después de haber votado en el plebiscito seguimos discutiendo cuestiones esenciales como el número de miembros que va a tener, porque aquí no estamos hablando de 2 o 3 marginales, digamos, ¿eh? Estamos hablando de un número importantísimo de miembros adicionales o no. Tampoco es que haya faltado tiempo. Como bien dice Pepe, esto no quedó resuelto en todos los detalles en noviembre pasado. El plebiscito iba a ser en abril, pero no fue. Ha pasado un año desde ese acuerdo original. Entonces, es razonable preguntarse, bueno, ¿por qué la dilación? ¿En qué medida ha sido porque no se puede o en qué medida no ha sido simplemente porque no se quería? Y yo no tengo ni una duda de que hay muchos astutos que van a tratar de llevar estas aguas a su molino. Y aquí los detalles, el dicho ese que, bueno, a veces se dice que Dios está en los detalles, a veces se dice que el diablo está en los detalles, el que sea que está ahí, pero la forma en que se elijan estas personas, independientemente de si ese número se sustrae, o sea, es parte de los 155 o se suman, el cómo se elijan. Aquí el riesgo que hay que evitar es que no haya una representación del pueblo mapuche como tal, sino que haya una representación de los que políticamente actúan y rogándose la representación del pueblo mapuche, algunos de ellos incluso abrazando retórica prácticamente la violencia o justificándola. Que todo indica que son una ínfima minoría ideologizada que está en otra cosa, digamos, ¿eh? Pero en fin, que la infraestructura política, no sé cómo describirla, que coexiste con las comunidades que se organizaron perfectos de entenderse con la CONAD y que están y que arbitran este problema que hay en materia de tierras, que es todo un sistema en sí que ha adquirido una dinámica bastante tóxica. En fin, si al final la representación del pueblo mapuche termina siendo una representación de ese sustrato, creo que no solo sería una pena profunda, digamos, para el proceso, sería un problema muy grande, desde más de una perspectiva, mucho más allá de la representación efectiva del pueblo mapuche. Así que creo que es súper delicado, súper delicado el tema. Creo que un proceso que, claro, partió con una cuenta de ahorro importante, una línea de crédito gigantesca, por el resultado del plebiscito de 8 días, pero está tan lleno de cosas no resueltas por resolver, más resueltas, está el tema del reglamento, interpretaciones esencialmente contradictorias respecto de qué pasa si al final hay acuerdo o no hay acuerdo, qué significa 6 2/3. En tanta dimensión tan esencial hay dudas, que yo creo que sostener la legitimidad y cuidar la legitimidad del proceso a lo largo de él requiere que estas cosas se vayan resolviendo con alguna visión de Estado, con la mayor claridad y lo antes posible. Oye, hay otro Eduardo, tema. Eduardo, Sí, para cerrar dale. este punto, la presencia de grupos radicales, anti-establishment, separatistas, digamos así, está resuelta por ellos mismos. Yo no sé si ustedes leyeron la declaración de la CAM
a propósito del vil asesinato del carabinero en los últimos días. O sea, ellos desprecian, y hay rayados en toda la Araucanía, contra los escaños reservados, contra la constituyente de los chilenos. En fin, hay un grupo que es ultra minoritario, pero que está completamente fuera. Y los que obviamente van a competir son aquellos que creen en la plurinacionalidad, en la participación de esa cultura dentro de la democracia chilena. Exactamente, eso es lo que decía el comunicado de la CAM, que decían que ellos no reconocen y no van a reconocer jamás el proceso constituyente, así que por lo tanto es claro que ese grupo dice que además cree, como decía Darío recién, cree en la violencia, digamos, de frentón como la fórmula para resolver el problema de ellos ancestral. Quiero pasar al otro tema que ha sido el otro nudo de discusión, que es el tema de los independientes en la convención, o si ustedes quieren abrirlo un poco más, en el fondo, ¿quiénes serían los verdaderos legítimos convencionales que debiese tener? Y ahí se ha hablado extensamente que debieran quedar excluidos los políticos tradicionales, quienes han sido parlamentarios, quienes han tenido cargos públicos, y parece haber una cierta corriente de pedir que ojalá esto sea una especie de asamblea ciudadana, más que la convención constituyente que se acordó el 15 de noviembre. Y luego, por supuesto, está el reclamo o el reproche de muchos independientes, figuras públicas, estoy pensando en gente de ONG, en personas, digamos, académicos, etcétera, que dicen, oiga, es muy difícil para un independiente de verdad ser capaz de entrar a la convención. Respecto de ese tema, si quieren partamos por Darío. No, mira, yo la verdad que lo que tengo que decir lo puedo decir en 30 segundos. Encuentro insólito que sigamos discutiendo eso si ya votamos. Y al votar la gente pesó justamente este tipo de cosas. El acuerdo, te puedo hacer la lista, para eso necesitaría no 30 segundos, sino que media hora de todas las cosas que a mí no me gustan del acuerdo. Pero ya está, se puso por escrito, se hizo la reforma constitucional, se definió el sistema, la gente votó a otra cosa mariposa. ¿Eh? Sí, la audacia. Claro, el problema de los independientes es real, pero tenían que solucionarlo cuando lo tenían que solucionar. Ahora es puro cálculo. Ahora es cómo mejorar la matemática, utilizando el reclamo de los independientes. Yo, de hecho, encuentro que es bastante artificial esta discusión como solución, digamos, de rebajar el número de firmas necesarias para que se inscriban. Si el problema no está solo en la dificultad para inscribirse, y la dificultad práctica de tener que juntar las firmas, etcétera, etcétera. El problema fundamental de los independientes está la dificultad de ser electos, si es que llegan a ser candidatos, yendo fuera de los pactos de los partidos. Pero en fin, eso lo hemos sabido durante un año entero. Y estar cambiando las reglas a esta altura, a mí me parece que es simplemente una señal más del voluntarismo que nos va a salir carísimo con que se quiere llevar este proceso, en que todos tenemos permisos para no tomarlo en serio en el aspecto que no nos convenga. Eso te garantiza, en el minuto que alguien diga, oye, no, pero es que pongámonos serios, el coro te va a decir, bueno, ¿y por qué ahora? Digamos, si a mí no me gustaba esto y lo cambié ex post, y esto otro lo cambiamos ex post, y todas estas cuestiones todavía no las resolvemos. Bueno, las que ya están resueltas, yo no las tocaría, por imperfectas que estén. Sí, Pepe. Sí, mira, la pregunta tuya es, ¿quiénes son los legítimos representantes de la gente en la instancia constituyente? La democracia resuelve esa pregunta de una manera exclusiva y categórica. Aquellos que sean preferidos con el voto ciudadano. Y nosotros hicimos una innovación en diciembre pasado cuando se aprobó el capítulo de la Constitución que permite todo esto, que es que por tratarse de una instancia constituyente que va a durar un año y que va a definir las reglas del juego para los próximos 30 o 40, era importante
que se llevara a la práctica el precepto constitucional que dice que los independientes deben competir en igualdad de condiciones con los partidos. Y permitimos entonces, de manera inédita, que los independientes constituyeran listas. Normalmente un independiente es una lista en sí mismo y compite contra los votos sumados de aquellos que van en pactos o partidos. Y eso, una vez aprobado, comenzó. Lo que pasa es que entre diciembre y la actualidad, y en realidad entre diciembre y hace un par de meses cuando se planteó este tema, hubo pandemia. Y por lo tanto, la exigencia de concurrir presencialmente ante notario inviabiliza la inscripción de listas independientes y convierte en letra muerta lo que estaba en el espíritu de la ley. Y lo mismo los altísimos quórum de patrocinios exigidos. Fíjate que para inscribir una lista en los 28 distritos, a los independientes se les exige 6 veces más de lo que se exige para constituir un partido político. Para constituir un partido político se exige 0,25, un número equivalente de afiliados al 0,25% de los que votaron en la última elección de diputados. Para inscribir una lista en un distrito es el 1,5%. Y por lo tanto, estamos haciendo, y se aprobó en la Cámara antes del plebiscito, por supuesto, yo pensé en que debíamos aprobarlo antes del plebiscito también en el Senado, pero el Senado está trancado con el tema que conversamos recién, el de los escaños reservados, y esto es muy urgente porque el proceso de inscripción está al borde de comenzar. Cuando el Tricel califique, comienza el proceso de inscripción. Y tú tienes que saber si vas a tener que llevar a la gente a un notario, o llevar a un notario a la gente para inscribirla como patrocinio, o vas a poder ocupar la plataforma virtual del CERVEL. Vas a tener que saber si necesitas 0,5 para constituir una lista o 1,5. Yo espero que esta semana el Senado resuelva esto. ¿Y por qué tiene importancia? Porque yo creo que de todas maneras, Eduardo, la instancia constituyente va a tener, por supuesto, muchos militantes, pero no va a estar dominada por políticos de profesión. Yo diría que va a estar dominada por ciudadanos muy interesados en la política, sin duda, pero que desarrollan su vida en ámbitos distintos que la política. Por eso yo era partidario de una instancia íntegramente elegida, para que no estuvieran los incumbentes marcando sus propios intereses. Y luego duran solo un año. Luego no van a la reelección. Sí, ninguno. Vayan en listas de partido o vayan en listas independientes. La mayoría de la gente reclutada por los partidos, te aseguro que no van a ser políticos de profesión, porque los políticos de profesión obviamente van a buscar desarrollar su profesión, y su profesión está en el Congreso, la Presidencia de la República, y resulta que los constituyentes no van a poder ir al Congreso, y tampoco a la Presidencia de la República, están inhabilitados para ello, y en consecuencia este típico pensamiento de hago esto para después mover la siguiente pieza al año siguiente, no imaginas cuánta gente está pensando postular a alcalde o de senadores. Bueno, esa reflexión en la constituyente, que va a estar, y yo lo que veo es a partidos reclutando con pesca de arrastre casi, a independientes relevantes, con algún perfil, por supuesto, con algún know-how en determinada área, para conformar sus listas. Ok. Darío. Sí, ahí yo tengo un comentario. Yo lo que dice Pepe respecto de que en el Congreso, en la convención no van a haber políticos profesionales, yo lo entiendo como una aspiración más que como una realidad. Claro, si los definimos como políticos profesionales, gente que por definición hoy día está trabajando en algún cargo político, probablemente sea cierto, porque no van a dominar, dije. Sí, está bien. Lo que pasa es que al final, a la hora de conseguir los votos,
la gente, mira, en el margen esto es injusto, lo que necesariamente injusto, pero en parte es cierto. Tú necesitas sacar votos, gente que tiene algún potencial electoral. Yo creo que es razonable suponer que mucho candidato que perdió por poco la última elección parlamentaria va a ser candidato a la constituyente. Entonces, claro, es un político profesional, no en el sentido que hoy día no está trabajando en un cargo político, pero son parte de la estructura de los partidos, tienen un potencial electoral. Piensa tú que con la distribución de distritos, se nos olvida que con el cambio de mapa, mucho candidato a diputado que antes sacaba 18, 20, 25%, ahora sacó 4, 5, 6 y muchos quedaron eliminados porque competían con distritos mucho más grandes, pero son personas que a nivel local tienen un potencial electoral. Yo creo que va a haber mucho de eso. Y efectivamente se van a insertar algunos independientes básicamente por su potencial electoral, más que por la especialidad, como decía Pepe. Pero en fin, yo entiendo el problema práctico que hay con la inscripción, me parece bien que eso se resuelva, pero como tú percibes, hoy día se está discutiendo otra cosa, que cuál es el sistema electoral, las reglas electorales conforme a las cuales se les elige o no. A mi juicio esas están ya decididas, fueron parte del acuerdo político, y empezar a tocarlas ahora es hacerle otra zancadilla más al proceso cuando recién parte. Perfecto. Quiero pasar al tema, nos quedan unos poquitos minutos, quiero pasar al tema de las elecciones en Estados Unidos. Pepe, yo creo que tuvo algún problema con la conexión, pero ya se nos volverá a sumar. Entonces, Darío, quiero seguir contigo y, bueno, tú has seguido y vamos a seguir, ¿no?, con el tema electoral de Estados Unidos en los próximos días. Tenemos previsto programas, en fin, ahí llegó Pepe de vuelta. Pepe, ya nos pasamos al tema de la elección en Estados Unidos y yo quería preguntarle a Darío, más que un análisis muy profundo, porque para eso vamos a tener el día de mañana y el miércoles para seguir en esto, pero más bien un pronóstico, ni siquiera del resultado, sino de que un pronóstico de qué es lo que debería pasar mañana, a tu juicio, que es el día de la elección, martes 3 de noviembre, lo mismo lo voy a pedir a Pepe después. De acuerdo. Oye, primero que nada, un aviso de utilidad pública. Mañana a las 10 de la noche lanzamos un canal de YouTube. Nada urgente, pero llámame, que es el nombre del podcast que tengo de hace algunos meses. Y lo vamos a lanzar justamente con un programa en vivo, hablando de lo que esté pasando en vivo, en directo, y hasta que la noche se acabe, de lo que está pasando con la elección americana. Yo predije en agosto, en una actividad que me invitaron, mi predicción era que esa noche no teníamos resultados. Y es desde ahí desde esa realidad, de donde dependen muchas las incertidumbres de mañana. Porque piensa tú para graficar 3 estados que por su peso electoral y porque son competitivos, están muy reñidos ahí, tienen 3 realidades completamente distintas a la hora de cuánto y cómo se cuentan los votos. Florida, que es la madre de todas las batallas por el número de electores, casi 30, creo que son 29, vamos a tener ese resultado mañana. Los votos emitidos por correo ya se están contando. Cuando parta mañana la entrega de resultados, el primer número que nos va a aparecer de Florida son básicamente los votos emitidos los días anteriores y después van a ir entrando. Pero esa historia termina mañana. Ohio, la cosa va a ser más lenta. Vamos a estar a viernes y vamos a estar contando votos, porque los votos que se metan mañana en el correo, o sea, en Ohio también están contando votos. Los primeros que veamos mañana van a ser emitidos por correo. Pero los que se metan mañana en el correo hay que esperar a que lleguen. Y eso es no antes del viernes. Entonces, un estado que está súper reñido, vamos a tener una duda. Pensilvania, que es más decisivo todavía, porque a Trump no le basta con ganar Ohio, tiene que ganar Pensilvania para tener alguna chance. Bueno, en Pensilvania los votos en realidad no los empiezan a contar hasta mañana, los que ya se han emitido. Muchos no los empiezan a contar hasta el día siguiente y tienen que esperar votos no sé cuántos días más. Entonces ahí tú tienes la conjunción de un estado muy peleado,
en que el resultado con toda certeza no lo vamos a tener mañana, y si en ese escenario tú pones a Trump y a su jefe de campaña diciendo lo que lo han dicho los últimos días, que si mañana al terminar la noche van ganando y llevan 280 votos electorales, que es lo que han predicho ellos, y que todo lo que pase después va a ser un fraude, eso te puede generar un cuadro político fregado, por decirlo menos. Yo ahí anoto una sola cosa, y sorry por extenderme, que a diferencia de lo que pasó en Florida hace 20 años, que había un problema de hecho, de votos que si estaban perforados o no estaban perforados. Aquí no hay ni siquiera duda legal que los votos se sigan contando los días después, porque la ley así lo dispone, porque la justicia ha dicho que para garantizar el derecho de la gente a votar hay que esperar a que lleguen esos votos. O sea, los tribunales en esto ya hablaron. De manera que lo que diga Trump tiene un límite bastante nítido, lo que no lo hace menos conflictivo políticamente si se hace escenario. Bien, Pepe, pronósticos, observaciones para mañana. Sí, bueno, yo creo, tú te recuerdas, Hillary Clinton ganó por 3 millones de votos en las urnas y perdió en estados claves, uno de ellos Florida justamente, y perdió la elección. Yo creo que Biden va a doblar la diferencia y va a ganar por esta vez 6 millones de votos. Es muy difícil que no se exprese en un triunfo en la elección indirecta. ¿Por qué hay esa diferencia entre la elección en las urnas, los votos, y los delegados? Porque basta que ganes por un voto en muchos estados y te llevas todos sus delegados. Hay solo algunos estados que distribuyen proporcionalmente, pero los estados que dirimen son justamente los que tomas todo si cae con un voto de diferencia. Y yo creo que, fíjate que ha habido solo 3 presidentes en la historia que no se han reelecto. Hoover, el 32, Ford, el 76 y Carter, el 80. Yo creo que Trump va a ser el siguiente, pero yo estoy de acuerdo con Darío respecto del riesgo que existe de que conteste la elección, porque el resultado de mañana, los primeros resultados pueden ser muy estrechos porque hay mucho voto por correo contándose. Esa es la razón por la que los demócratas y Biden llaman a ir directamente a depositar el voto, más bien en lo que se llama el voto anticipado, que entre paréntesis, más de 54 millones de personas, es decir, más de la mitad de los que votaron en la elección anterior, votó anticipadamente, y se observa algo similar a lo chileno respecto del sobresalto de la participación del tramo 18 a 29 años. Es decir, que evidentemente tienen una intención de voto contra Trump, no pro Biden, bastante mayor que la del resto de la población. Y por lo tanto creo que eso es lo que va a explicar en buena medida el triunfo de Biden el mañana martes. Súper interesante. Ven que al final todas estas cosas son ultra globalizadas, ¿no? Esto que las redes sociales y todo hacen que, yo creo que uno hace una encuesta aquí en Chile y muchos jóvenes también y muchas personas tienen una posición frente a esa elección, cuestión que antes no ocurría. Oye, se pasó el tiempo volando. Yo les quiero agradecer haber estado de nuevo este lunes Oye, Eduardo, con el podcast electoral. Sí. y puedo contar que mañana tenemos un invitado de lujo para el lanzamiento de Nada Urgente, pero Por Llámame. supuesto. Vamos a tener a Eduardo Cuéntanos, Sepúlveda, reporteando lo que está sucediendo a partir de las 10 de la noche, cuando lancemos el canal, y le invito formalmente a Pepe, si va a estar siguiendo esto, que yo me imagino que lo va a estar haciendo, para que tipo 11, 11 y media de la noche, cuando ya haya el número, si tiene unos minutos para llamarlo por teléfono y nos dé su reacción de lo que está pasando en ese instante. Si prometes que no me vas a hacer la desconocida cuando te conteste, yo feliz.
Ay, notable. Bueno, y prometemos mañana, contar mañana también la historia de la desconocida que fue. Eso, mañana hay que contar esa historia, que es un inside joke, ya que estamos hablando de los gringos, un inside joke entre ustedes que nos va a tener que revelar mañana. Ya, muy bien, dejémoslo hasta acá, que esté muy bien. Entonces mañana nos vamos a encontrar día martes, Election Day en Estados Unidos. Así es que muchas gracias Pepe Out y muchas gracias Darío Paya de nuevo y será hasta la próxima, hasta mañana. Gracias a ustedes, chao.